Buenas cabros, ¿cómo están? Vale, ¿me confirman si me escuchan ahí, porfa? Para Hola, comenzar. buenas, sí, te escucha. Buenas, gracias, Felipe. Te pasaste. Vamos a aceptar, ahí viene entrando alguien. Ahí sí. Vale. Vale, entonces un poco de lo que os voy a comentar antes, para que comencemos al tiro y no terminemos tan tarde. Eh, bueno, la mecánica de la ayudantía es la misma que han tenido siempre. Va a ser siempre este horario. No, intentamos ver otro horario con los profes, pero todos tienen algo en otro, así que no estarían 100% disponibles. Y eso, vamos a ver si a veces la podemos mover cuando haya prueba, o si tienen prueba, por ejemplo, el martes, donde no tiene mucho sentido hacer la ayudantía el jueves, así que ahí vamos a ir viendo excepciones, ¿vale? Bueno, están en el grupo de WhatsApp, supongo, así que cualquier cosa yo me voy a preguntar por interno. Y eso, cualquier cosa, duda, el curso al principio es bien liviano, pero después se complica harto, ¿vale? Yo creo que han hablado con algunos de sus compañeros ahí y después les dicen como que como es bastante materia, así que les recomiendo ahí que vayan bien al día. No es difícil, pero sí es harta materia. Así que vamos a comenzar con el primer ejercicio. Déjenme sacarle pantallazo. A lo otro también. En la ayudantía, siempre que vengan, la idea es que participen y ahí podemos, a ver, después yo voy anotando los nombres de la gente que participa, por si hay alguna décima o algo, ¿vale? Déjenme sacarle pantallazo a esto y comenzamos. Vale, así que ahí les recomiendo que vayan. Esperen que viene entrando gente, vienen tres. Así que como les decía, les recomiendo ahí que vayan participando lo más que puedan. Vale, entonces mira, hoy día vamos a hacer un recordatorio un poco de lo que vieron la primera semana, que esto sí o sí va en el primer control. O sea, una pregunta sí o sí es la primera pregunta del control y de la prueba probablemente, ¿vale? Que te hacen como una pregunta completa a esto, que siempre es sí o sí, deben saber manejar todo lo que es el dominio de las funciones, de dos o tres variables, después sacar el recorrido, encontrar las respectivas curvas de nivel, etcétera, ¿vale? Y también llevarlo un poco más allá en tres variables, que eso también de repente complica un poco. Pero va todo más allá de graficar, de encontrar recorrido y encontrar el dominio de la función. Vale, entonces mira, vamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio nos pide determinar y representar gráficamente el dominio de las siguientes funciones. Entonces fíjate, por ejemplo, el primero que nos dice, f de x, y es igual a y menos x cuadrado y todo esto en raíz. Vale, entonces, por definición, como ustedes ya vieron en clases, lo primero que teníamos que hacer, y en simples palabras, cómo determinábamos el dominio de algo, era viendo cómo lo hacíamos en cálculo diferencial, que era ver cuáles eran las restricciones de esa función. Solamente que ahora estamos atribuyendo a funciones de dos variables, ¿cierto? Así que tenemos que tener ojo con ambas variables. Vale, entonces, ¿cuál sería la restricción? Por ejemplo, que esta es bien sencilla. La restricción de esta va a ser, sabemos que la raíz no puede ser negativa, así que va a ser que todo lo que esté adentro de la raíz, que en este caso el y menos x cuadrado, sea mayor o igual a cero. ¿Cómo se escribe eso matemáticamente? Nosotros escribimos que el dominio de la función f va a ser igual a qué cosa? A todos los pares de x, y, déjenme desactivar el ahí sí. A todos los pares de x, y pertenecientes en este caso a R2. ¿Por qué R2? Porque estamos en dos variables, tal que, y ahora ponemos la condición que se tiene que cumplir, que en este caso, como sabemos, es que esto de acá sea positivo, o sea mayor o igual a cero. Así que esto va a quedar y menos x cuadrado mayor o igual a cero. Vale, nos piden solamente, o sea, nos piden el dominio, que esto ya está listo, pero tenemos que representarlo gráficamente. ¿Por qué te piden representarlo siempre gráficamente? Porque es para que tú entiendas cuál es esta restricción. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo identificamos o cómo graficamos esa restricción? Fíjate que al final nosotros tenemos que graficar esto de acá. ¿Cómo graficamos esto de acá? Fíjate.
esto es exactamente lo mismo que decir y mayor o igual a x cuadrado, ¿cierto? Vale, entonces, si yo ahora para graficar esto veo la igualdad, o sea, hago un stop y digo, vale, veamos cómo se comporta la igualdad. La igualdad, fíjate que es que y es igual a x cuadrado, entre comillas, ¿cachai? Eso ustedes lo saben graficar, así que simplemente grafiquen siempre la igualdad, si es que les complica ver cómo la desigualdad primero. Así que vamos, hacemos un gráfico y nosotros sabemos graficar esta función de acá. Si graficamos esa función de ahí, sabemos que es una parábola centrada, perdón ahí por lo feo. Vale, centrada, entonces, ¿qué tenemos que ver ahora? Fíjate, si es que este dominio, yo lo grafiqué con la igualdad, tenemos que hacer cumplir esta condición de acá. Esta condición de acá, ¿cómo la hacemos cumplir? O es todo lo que está afuera de la parábola, o es todo lo que está dentro de la parábola. Así que ahora sí, aquí alguien me ayuda. ¿Cómo yo verifico si es que es lo que está afuera o es lo que está dentro de de la parábola? ¿Cómo podría verificar eso? ¿Alguien? Escrito algo por el chat. Con Probando. las curvas de nivel, bueno, Dale, Felipe, a ver, dale. con lo de las curvas de nivel. ¿Ya? ¿Y tú, Max? No, como probando con los valores como más obvio, como si está ahí en el mínimo, después como usar un Ya, valor de exacto, eso es. Cuál es tu nombre? Maxi Max, ¿y el apellido? Jiménez. Jiménez, vale. Vale, entonces es lo que dijiste tú. Al final, para ver esa condición, si es que es lo que está afuera o es lo que está adentro, solamente probamos un punto y lo hacemos bien sencillo. Entonces, fíjate, ustedes pueden probar cualquier punto de interés. Obviamente, no prueben los puntos, por ejemplo, el 0,0, que es un punto que está como en ambas partes. Entonces, por ejemplo, como decía Max, podemos probar, no sé, ponemos un puntito acá y nosotros estamos seguros de que ese punto podría ser, por ejemplo, el 0,1. ¿Cachai? Entonces, el 0,1 está, este punto que yo dibujé acá, ¿cumple la restricción del dominio? La pregunta es sí o no. Entonces, fíjate, verifiquemos. Si verificamos, si esto cumple, recuerden que este es un par x, y, fíjate, nos dicen que el y tiene que ser mayor o igual al x cuadrado. Así que esto me quedaría como 1 mayor o igual a 0. Así que eso efectivamente se cumple. ¿Se cacha eso? Como eso se cumple, lo que va a ser mi dominio va a ser esto acá adentro. Porque el punto efectivamente pertenece. ¿Qué pasa si es que esto me hubiese dado una contradicción? Vale, como no es este punto, efectivamente es todo lo de afuera. Dale, otra pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que esto solo hubiese sido mayor a x cuadrado? Que eso es un gran error igual. ¿Qué hubiese cambiado en el dibujo? Si es que esto hubiese sido solo mayor. No Se- contaba la función en sí, como la línea. Vale, exacto. Espera, déjame darlo, Matilda cuento. Vale, exacto, Matilda. No va la función con. O sea, va con línea punteada. Matilde, Matilda cuento. Exacto. Entonces, tienen que tener ojo con eso también, porque eso sí vale los controles y las pruebas. Si fuera solo mayor, van solo las líneas punteadas acá, y no la línea completa. Vale, entonces sigamos con lo otro y ahí vamos trabajando un poco más lo otro. Vale, hasta ahí está bien ese ejercicio y no hay mucho más que hacer. Está representado gráficamente y también está el dominio, que era lo que nos pedían. Vale, entonces el segundo nos dice la función g de x, y de logaritmo natural, g de x, y igual a logaritmo natural de x cuadrado menos y cuadrado. Vale, entonces hacemos lo mismo de siempre, vemos cuáles son las restricciones, es decir, el dominio de la función g va a estar dado por todos los pares de x, y pertenecientes, como hay dos variables, a R2, tal que, vale, y la restricción de acá, nosotros sabemos que cómo se comporta este, cómo se tiene que comportar esto adentro del logaritmo natural. Mayor a cero. Vale, exactamente. O sea, se tiene que cumplir que x cuadrado menos y cuadrado
efectivamente sea mayor a cero. ¿Bien? Entonces ahora nos toca dibujarlo. Ya tenemos el dominio. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que siguieran un poquito? Y fíjate que esto es lo mismo que escribir como x cuadrado menos y cuadrado. O sea, todo esto mayor a y cuadrado. Si lo pasamos hacia el otro lado, para despejarlo un poco. Entonces, fíjate, ¿cómo puedo yo despejar esto ahora? Y ahora sí por... Si alguien me ayuda ahí, anoto el nombre. ¿Cómo podemos despejar esto para poder graficarlo y darnos cuenta de qué es? ¿Alguna Con la, idea? ra- Dale, Facundo. con la raíz, Ya, entonces, a ver, dime cuánto nos quedaría. x igual a, o sea, x mayor ahí. X mayor ahí. Vale, ¿alguien más tiene otra? No estoy diciendo que esté mal posicionado. ¿Alguien más tiene alguna otra opción? Faltó el valor absoluto, Sí, sí. como más o menos. Ya, exacto. Entonces, Oh, eso ha sido un buen punto. No está mal lo que hiciste tú, Facundo, pero hay un error hay un pequeño error. Entonces, fíjate, primero son dos soluciones. Fíjate que son cuadráticas. Entonces, el primer paso que hago yo acá es efectivamente aplicar la raíz, tal como he dicho. Pero esto queda en valor absoluto de ambos. Lo cual implica, si se acuerdan ahí por propiedades algebraicas, que tienen que aparecer dos soluciones. Así que podemos decir que x, por ejemplo, es igual a más menos y. Y al final, si te das cuenta, lo que recae en esto es que una, están las dos soluciones, y lo otro es que son dos rectas, y son relativamente sencillas, porque es igual a x e igual a menos x, si lo doy vuelta, ¿cachai? Así que es una recta en el origen. ¿Se entiende eso? Que siempre trata, por ejemplo, con este tipo de cosas complejizan un poco los controles, ¿cachai? Como para que caigan en errores así. ¿Se entiende? Oye, yo me perdí, disculpa, ¿por qué terminó siendo igual en vez de mayor? ¿Cómo? Dale de nuevo, que se corta un ¿Por, poco. por qué se terminó siendo una igualdad? ¿Por qué no? Ah, sí, es que acuérdate que yo primero grafico la igualdad y después vemos la condición de desigualdad, ¿cachai? Como para ver en qué lado probando un punto. ¿Se entiende? Pero Ah, acá es vale. exactamente lo mismo, sí, pues, o sea, formalmente nosotros tenemos que decir que esto sigue siendo mayor, ¿cachai? Pero acá yo hago el paso hasta esto, porque el dominio termina hasta acá, y ahora tenemos que representarlo. Entonces, para representarlo, por eso, siempre, si es que empiezan a poner acá el mayor o acá el mayor, siempre hay errores, ¿vale? Así que lleguen siempre hasta el dominio general y después ustedes empiecen a desglosarlo, ¿vale? Si lo desglosan, van a llegar a esto. Grafiquemos esto y después verificamos la condición de desigualdad. Entonces, fíjate que si graficamos esto de acá, nos damos cuenta de que estos son simplemente dos rectas. O sea, una recta, la voy a dibujar con rojo, una recta es igual a x y la otra recta es igual a menos x. Solamente las despejé. Como son esas dos rectas, esas rectas son una así y otra así, ¿cierto? Vale, entonces acá hay dos cosas importantes. Una, siempre verificar si es que la línea es punteada o no. Así que, ¿sería punteada o sería discontinua? O sea, ¿sería discontinua o sería continua? Sería discontinua. Ah, exacto, porque es una desigualdad que solamente es mayor o menor, no es estricta. Así que acá ustedes tienen que hacer como la excepción de eh, hacer como la discontinuidad, ¿vale? Yo lo voy a hacer bien a la rápida. Vale, entonces, ¿cuál es el segundo paso? Ver si es todo esto o todo lo del otro lado, que sería todo esto. ¿Cómo veríamos eso? Con un punto. Tienen que probar un punto que les sirva. Por ejemplo, el 0,0 pasa por ambas, así que no tiene sentido probar el 0,0. ¿Cuál podríamos probar? mm. Por ejemplo, Punto no uno sé, cero. 1,0, por ejemplo. Sí. Entonces, por ejemplo, ya, tú te haces la pregunta, el 1,0. ¿Qué pasa con ese punto? Entonces, fíjate que el 1,0 va a estar acá, sí o sí. Entonces, fíjate, ¿qué pasa con este punto? Si yo lo desgloso acá, me doy cuenta que la condición que hay que cumplir es esta de acá. Así que me queda
me va a quedar que 1 al cuadrado va a ser mayor a 0 al cuadrado. Y efectivamente eso es verdad. Así que, como el punto está dentro y esto es correcto, esto va a ser parte de la gráfica del dominio. ¿Se entiende eso? Vale. Ahí me avisan cualquier Sí, cosa. Mira, lo que tienen que acordarse siempre del valor absoluto, que es lo que veníamos viendo ahora, es que una cosa es que les digan raíz de, o sea, raíz de x cuadrado a que les digan todo esto al cuadrado. La primera es valor absoluto de x y la segunda es x. ¿Ok? Ahí se los dejo como paso previo. Así que, perdón. Fíjate, como acá estamos aplicando la raíz, ambas quedan en valor absoluto. Si esto fuera raíz y yo leo al cuadrado, ahí las cancelo y simplemente me queda el valor de x. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Vale. Vamos, entonces punto C. ¿Qué nos dice la parte C? Nos dice la función h de x, y igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y todo eso dividido en x menos y. Bueno, entonces lo mismo que habíamos hecho un poco arriba. Fíjate, partiendo, que esto es como bien mecánico, tenemos que primero analizar lo que nos estaban pidiendo, que era el dominio de la función h, que van a ser todos los pares de x, y, pertenecientes a R2, tal que, fíjate, ¿cuántas restricciones hay acá? ¿Cuántas identifican ustedes? Dos. Dos. Entonces, fíjense que hay una arriba, porque todo lo de dentro de la raíz tiene que ser positivo, mayor o igual a cero, y lo de abajo, ¿cómo tiene que ser? Distinto de cero. Distinto de cero. Exacto, entonces esto te va a quedar como 4 menos x cuadrado menos y cuadrado mayor o igual a cero, y, que se tienen que cumplir ambas, que x menos y sea distinto de cero. ¿Vale? Ya, hasta ahí está el dominio. Y ahora empezamos nosotros a jugar con la representación gráfica. Entonces, esperen que viene entrando alguien. Ahí sí. Entonces, como yo les decía, hasta ahí el dominio tiene todo el puntaje. Ahora lo pueden empezar a desarrollar para ver qué gráfica hay detrás. Entonces, fíjate que la primera, por ejemplo acá, ¿qué podemos sacar de esta de acá? Fíjate que pasemos el x cuadrado y el y cuadrado para el otro lado. Te va a quedar que x cuadrado más y cuadrado. Mira, dejémoslo con la desigualdad. Es menor o igual a 4. Y esto lo sabemos graficar. Porque ¿qué gráfica es esta? ¿Qué forma tiene? La circunferencia. Es una circunferencia de radio 2, ¿cierto? Así que ya sabemos esto, así que check. Y tenemos que x va a ser distinto de y. Así que eso también es relativamente sencillo, por eso yo les digo, miren la igualdad. Entonces fíjate que x es igual a y, eso es la recta que va así. Así que como es distinto, van a ser esta línea como que es como invisible, ¿cachai? Esos puntos no pueden ser esos puntos, ¿cachai? Así que eso también lo sabemos graficar. Vamos graficando entonces. Fíjate. X, Y. Vale, entonces la primera es una circunferencia de radio 2. Me llevo pésimo. Bueno, ustedes pueden graficarlo después mejor ahí. Pero como es de radio 2 vamos a poner 2 acá, menos 2 2. Vale, la circunferencia va con el borde completo o sin borde. Fíjate que es menor o igual. Es estricto, así que va con el borde. ¿Vale? Eso, listo. Ahora son los x distintos de y. Entonces primero siempre grafiquen la igualdad. X es igual a y. Vale, graficamos la igualdad. X es igual a y, que es esta de acá, o igual a x. Y fíjate, son los distintos. Así que esa línea tiene que ir punteada sí o sí. ¿Cachai? O sea, va a ser todo el universo de lo de afuera menos esa línea. Así que la vamos a poner discontinua. Creo que hay como una opción aquí para poner punto.
Esta, discontinuo. Ya, bacán. Vale, entonces se entiende eso. Ahora, el último paso sería ver, o es todo esto, o sea, perdón, o es todo esto, o es todo esto. Acuérdense que sin los puntos de la línea. Entonces, ¿cuál sería el punto más fácil a probar? Fíjate que podemos usar el mismo de arriba. De hecho, ¿cuál habíamos usado arriba? Fíjate, el 1,0, que es esto de acá. Fíjate que el 1,0 va a estar sí o sí dentro, así que usemos el mismo, ¿cachai? Entonces, fíjate, este punto, entonces el 1, ¿cuál habíamos usado? El 1,0, sí. Entonces, el 1,0, ¿qué pasa con ese punto? Fíjate, si lo hacemos, deja poner el lápiz en blanco ahí sí. Si lo probamos en la función que estábamos usando, fíjate que x, o sea, sería 1 al cuadrado más 0 al cuadrado es menor o igual a 4. Esto es 1 es menor o igual a 4, así que efectivamente se cumple. Así que como el punto que está dentro cumple la condición, bacán, esto, la parte del dominio va a ser todo esto que está dentro, a excepción de esta línea punteada que no la considera, porque son ambas restricciones. Vale, ¿alguna pregunta respecto a esto? A este tipo de ejercicios que de verdad que se los van a preguntar, sí o sí. ¿O todo bien? Bien, vale. Vale, entonces mira, vamos con la segunda parte. La segunda parte ahora ya un poquito más entretenida, porque nos pide, bueno, primero siempre te piden, es como clásico que te pidan el dominio y la representación gráfica, y después nos piden un par de curvas de nivel. Así que mira, vamos con este, a ver cómo nos va. Vale, entonces mira, te dan la función de ahí, y ahora podemos ir un poco más rápido. Fíjate que en el punto A que te piden, nos piden lo mismo que nos pedían arriba. Nos piden determinar el dominio de la función y representarlo gráficamente. Así que ya sabemos que el dominio de la función f son todos los pares de x, y pertenecientes a R2, tal que, fíjense, esto tiene que ser mayor o igual a 0, así que va a ser que 1 menos x cuadrado más y cuadrado sea mayor o igual a 0, y que lo de abajo tiene que ser distinto de 0, así que es relativamente sencillo que nos poner que x es distinto de 0. Vale, entonces tenemos dos restricciones, hay que graficar eso de alguna u otra forma. Así que el dominio ya está listo. Entonces ahora ustedes pueden empezar a ver las igualdades para poder representarlo. Entonces por eso yo les digo, hacer una flechita para acá y ahora empiezan. Si despejamos el de abajo, por ejemplo, ¿qué nos queda? Fíjate que si lo pasamos a la derecha nos queda que x cuadrado menos y cuadrado es menor o igual a 1. ¿Vale? Y bueno, y esto, y que x es distinto de 0, es que todo x sea distinto de 0 simplemente. ¿Vale? Así que no hay mucho que hacer ahí. O sea, el eje y. Vale, ¿cómo graficamos esto de acá? ¿Qué forma tiene eso? ¿Se acuerdan? Salen muchas estas formas así. Una elipse. Una Ah, no, elipse. mentira, mentira. Hipérbole. No, Eso, es como una X, ¿Una qué? como una hipérbola. una Ya, es hipérbole. un hipérbola, exacto. Ya, entonces, mira, yo les dejé un resumen en WebC bueno, a las dos secciones. Y mira, hay una que dice apuntes cónicas y otra o sea, de las secciones cónicas que son en dos dimensiones y de las superficies que son en tres dimensiones. Entonces ahora estamos en dos dimensiones. Mira, este resumen sirve harto porque mira, bueno, te hace la fórmula general de una circunferencia que uno sabe al tiro que es cuando hay un x cuadrado más un y cuadrado, ¿vale? Cuando hay una parábola, bueno, ustedes saben identificar una parábola que son más de colegio, pero estas son entretenidas. Mira, la elipse también es de la forma x cuadrado más y cuadrado. Fíjate que ahí está el más. ¿Ya? Ahora, lo que vieron en diferencial, eso de buscar el centro, el vértice, etcétera, bien, pero ustedes tienen que representarlo solamente, no es como dibujarlo tan puntual. Y esto es lo más interesante, mira, la hipérbola. ¿Qué característica tiene la hipérbola? Hay dos, primero. Una que es de la forma, fíjate la primera, es de la forma x cuadrado menos y cuadrado, y la otra es
y cuadrado menos x cuadrado. ¿Ok? Entonces fíjate que cuando una es x cuadrado menos y cuadrado, que es primero, es de la primera forma, y si es y cuadrado menos x cuadrado es de la segunda. ¿Vale? Eso es bien importante, por lo menos para que sepan cómo identificarlas y sepan cómo hacer el dibujo. Entonces fíjate, nosotros teníamos algo del estilo x cuadrado menos y cuadrado. Así que fíjate que va a ser un bosquejo como el de la primera. ¿Bien? Así que si lo graficamos acá, va a ser de un estilo un poco feo. Así, ¿vale? Ya, miren, la precisión de los dibujos a mí me importa bastante poco, ¿vale? Yo igual reviso, así que si con que lo hagan así como lo estamos haciendo ahora, y por ejemplo identifiquen y pongan que esto es una hipérbola, está bien. Y también el juego de las líneas, o sea, que sean continuas y que sean discontinuas cuando haya que hacerlo, ¿cachai? Pero si me dibujan hipérbole con esto va a estar bien, ¿ok? Dale, entonces mira, nos falta una restricción que son los x distintos de cero. Eso es bien, bien sencillo porque que los x sean distintos de cero significa que x igual a cero no va a tomar nunca esos valores. Así que significa que esta línea de acá, que es el eje y, que x igual cero, nunca va a tomar esos valores. Así que esa línea sí es discontinua. La otra es mayor o menor estricto. Así que es continua. Así que iba todo bien. Ahora la pregunta es la misma de siempre. ¿Es lo que está acá adentro o es lo que está afuera? Ah, perdón. O es lo que está afuera. ¿Cómo probamos eso? Con un número. Y aquí hay un punto bien sencillo, hay un punto bien directo que podemos probar. Fíjate, ¿cuál podríamos probar que sea bien directo? 1,1. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, entonces, por ejemplo, el 1,1. ¿Qué pasa con el 1,1? Fíjate que 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado es menor o igual a 1. Así que esto significa que 0 es menor o igual a 1, ¿cierto? Así que tal como dijiste, esto efectivamente es verdad. Y fíjate que el 1,1 sí o sí va a estar en este tramo, que debería estar APP por ahí. O sea, por ahí. 1,1. Ahí puedo ponerlo más centrado. Entonces fíjate que como cumple, tal cual, es esto acá adentro. Ya mira, alguien me podría haber dicho, ya, pero ¿cómo yo sé que el 1,1 está, perdón, está acá adentro y no está acá, por ejemplo? Porque yo hice el dibujo muy rápido. Bueno, entonces cerciórate de probar un punto como bien lejos. Por ejemplo, prueba el 10,10. ¿Está ahí? Entonces, haz el 10,10 y ve que que esto probablemente no se te cumpla. ¿Está? Entonces, como no se cumple lo que está acá, va a seguir siendo lo de adentro. ¿Se entiende eso? Vale, vamos con la parte B. ¿Qué dice la parte B? Te dice dibuje las curvas de nivel C-1, C sub 0 y C sub 1. Vale, entonces entramos a otro tema que también lo preguntan bastante. ¿Qué es una curva de nivel? Entonces, primero nos piden la curva de nivel -1. Por definición, una curva de nivel son todos los pares de x, y, similar a lo del dominio, pero estos no son pertenecientes a todos los reales, sino que son pertenecientes al recorrido o sea, al dominio de la función. ¿Y por qué esa sutileza? Porque tiene que pertenecer, o sea, la curva existe si pertenece al dominio, ¿se entiende? O sea, si es que esa curva no está dentro del universo del dominio, no tiene sentido que esté ahí, ¿cachai? Entonces, son los pares de x, y pertenecientes al dominio de la función f, que el dominio de la función f es el que tenemos acá, que está dibujado acá. O sea, esa curva tiene que estar dentro de esto, que es lo que dibujamos, tal que la función sea igual a la curva de nivel. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, lo que hacíamos nosotros acá para encontrar la curva de nivel -1 era poner la función, que en este caso era 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, partido en x, y la igualábamos, en este caso a -1, que es
el valor que nos daban acá, que lo voy a poner acá con amarillo, -1. ¿Se entiende? O sea que f de x, y sea igual a la curva de nivel, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos acá? O sea, es un poco más de lo mismo de lo que habíamos hecho antes, que es un poco de álgebra. Entonces, fíjate que es despejar esto y graficarlo. O sea, intentar buscar una gráfica que nosotros conozcamos, que a lo mejor esté acá, de alguna u otra forma, y poder graficarla. Vale, entonces, ¿cómo podríamos hacerlo acá para intentar despejar esto y buscar una gráfica? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué podríamos Empezar, hacer? Despejar Dale, empezar esto. tirando el X para el otro lado y el uno también para el otro lado. ya, vale, entonces vamos con ese paso. Mira, vamos de a poco. Vamos con ese paso primero. Uno menos x cuadrado menos y cuadrado igual a menos x, ¿cierto? Vale, ahora, ¿cuál sería el siguiente? Elevado al cuadrado. Vale, dale Facundo. Entonces, ¿qué pasa si yo elevo acá al cuadrado? Perdón, chuta, se salió. Deja ponerlo en. Vale. Ya, entonces, ¿qué pasa si yo acá elevo al cuadrado directamente? ¿Cuánto me quedaría? Facundo, tú me estás ayudando. Uno menos x cuadrado menos y cuadrado igual a x cuadrado. Y después queda como si pasa todo al otro lado, em, te queda una circunferencia, ¿no? O una hipérbole, no sé Ya, mira, qué. ya, pero mira, mira, ¿qué estaríais dejando de lado acá, Facundo? Mira, ¿qué estaríais dejando de lado acá? Si es que le vaya al cuadrado acá Ah, directamente. el, no raíz, sino que elevarlo al cuadrado. Ah, sí, perdón. No, pero igual, ¿qué estaríais dejando si es que le vaya al cuadrado acá? Y eso en general para todo. ¿El signo? El signo. Entonces, mira, fíjate, mira, de hecho lo hice porque esto así, uno dice esta materia es fácil, sí, pero en los controles ponen cosas así, como para que se manden como, entre comillas, una embarrada. Entonces, mira, fíjate que, volvamos acá, mira, fíjate que esto, ¿cómo va a ser siempre? Pues sí, o sea, sí, pues positivo. Ya, mira, esto siempre es positivo, así que eliminen esta weá de su mente y pongan que esto es un más. Ya, ¿cómo tiene que ser esto para que esta weá acá sea menos? Facundo, ¿Cómo? ayúdame tú. ¿Cómo tiene ¿Cómo? que, cómo tiene que ser esto de acá para que esto sea menos? Si esto siempre es positivo. ¿Qué signo tiene que tener esto de acá? Ah, negativo. Negativo. O sea, fíjate que esto ya es negativo. Así que si yo lo paso para allá, ya, bacán, lo pasé. Pero fíjate que, o sea, sé que es distinto de cero, ¿vale? Así que puedo pasarlo y todo. Ya, pero ¿qué pasa cuando elevo al cuadrado y sabiendo que esto ya es Ah, negativo? te queda positivo. Sí, pues entonces fíjate que estáis perdiendo las soluciones, estáis perdiendo como la consistencia de la ecuación. Entonces ahí hay que tener cuidado, porque fíjate que esto, ya por defecto, mirando antes, esto sí o sí tiene que ser negativo, para que esto de acá sea -1. ¿Cachai? Entonces fíjate que tu condición, y esto es lo importante acá que tienen que dejarlo en claro, que como esto es negativo, mi ejercicio solamente va a trabajar con los x menores a cero. Y esta va a ser mi condición. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Ya, entonces mira, está bien lo que había dicho tú, Facundo, y lo que me habían dicho todos, pero yo puedo elevar al cuadrado, puedo hacer respectivamente todo esto. De hecho, esto está bien, pero ustedes tienen que trabajar con esta restricción antes, porque esto siempre va a ser negativo. O sea, después cuando lo grafiquemos, de hecho, va a graficar solamente en lo x negativo, ¿vale? Si lo graficáis en todo, está malo. Ya, ¿se entiende esto? ¿Alguna pregunta? Esto sí es importante. ¿Se entendió, Facundo, tú que me habías ayudado? Pero igual de todas formas sigue los mismos pasos, ¿no? Tipo, igual elevado al cuadrado, solo que considerando la restricción. Sí, es que ¿qué pasa? Mira, sí, está bien lo que he hecho, pero lo iba a graficar y te voy a dar cuenta y me hubiese puesto, por ejemplo, si es que te hubiese dado una parábola, estoy inventando, me hubiese graficado la parábola así, ¿cierto? Sí. Ya, pero fíjate que tu restricción te dice que solamente son los negativos, así que efectivamente la parábola era solo así, Mm, ¿cachai? Así que en ya. teoría de aquí para abajo
estaba todo malo. ¿Cachai? Igual es difícil de ver eso como que el X tiene que ser negativo. Sí, es difícil de ver, pero ahí cuando vayan haciendo ejercicio se van a ir dando cuenta. No, no va a aparecer siempre, pero yo les pongo casos que suelen complicar un poco más. ¿Vale? Pero cuando hagan pauta, etcétera, ahí van a captar. Vale. Igual acuérdense siempre de pensar, cuando tienen esto, una raíz siempre es positiva, esto sí o sí es negativo, listo, hay restricción y seguís con lo de siempre. ¿Vale? Entonces, Una mira, pregunta. dale, vale. Que en la segunda flechita, o sea, como en la cosa del medio, eh, se puede escribir como el menos x en vez de menos x, ponerle como valor absoluto, porque así como que yo aclaro que que el menos uno por x va a ser positivo, o tengo que escribirlo menos x a la derecha. Mira, mira, según yo no te compliques tanto, porque al final, al hacer esta restricción, yo solamente lo que hicimos acá fue pasar el x para otro lado, ¿cachai? Así que sería menos uno por x, y te queda así, ¿cachai? Ah, ¿Se ya, entiende? como que se sobreentiende que es positivo, Sí, aunque tenga menos, ya. sí, no hay problema con eso. O sea, lo pasáis acá y chao. Ya después, si por lo que me decías tú, que al final lo que uno hace es elevar esto al cuadrado. Así que este x cuadrado te queda esto y menos por menos es más. Así que se entiende que eso es x cuadrado. ¿Bien? Lo único importante acá es hacer esto. ¿Bien? Vale, entonces, para no perder más tiempo, despejemos un poco y hay que llegar a algo que sepamos graficar. Así que, ¿qué sabemos graficar de esto? Fíjate, agrupemos las x primero. Mira, si pasamos para el otro lado las x, te queda que tengo 2x. De hecho, pasémosla todos para el otro lado. Te va a quedar. Mira, dame un segundo, deja. Ahí sí. Mira, este era un más, por eso se me hacía raro. Este es un más en la función. Sí, ahí para que lo habíamos escrito mal abajo. Sí, vale. Entonces ahí, fíjate, si es que pasamos los x para un lado, te va a quedar que 2x cuadrado menos y cuadrado va a ser igual a 1. Entonces volvemos a lo que habíamos visto recién. Forma de qué cosa tiene esto. Y fíjate que es bien similar a la que habíamos visto. Es del estilo x cuadrado menos y cuadrado. Así que si vamos como al torpedo que teníamos, es una hipérbola y es de la primera categoría. ¿Bien? Que en este caso es la horizontal. ¿Bien? Porque la otra es de la forma y cuadrado menos x cuadrado. Así que si nos vamos acá, ya sabemos que esto es una hipérbola horizontal. Entonces ustedes escribiendo eso y ahora, haciendo el breve dibujo, ya sabemos que esto son solo los x menores a 0, así que la vamos a dibujar con verde y esto va a ser algo de este estilo. ¿Bien? ¿Se entiende, no? Ya miren, vamos a dejar de tarea este caso acá, el caso igual a 1. Este va a ser tarea. Ahí para que la hagan ustedes y si tienen dudas me escriben por WhatsApp. Ya, ¿por qué de tarea? Porque fíjate que por definición la curva de nivel 1, ¿cuál va a ser lo que cambie? Va a ser que esto sea igual a 1. Entonces, ¿qué condición va a aparecer ahí? El de abajo tiene Ahí, que ser positivo. exacto. Entonces, fíjate que es un poco más de lo mismo, pero ahí para que lo hagan ustedes. ¿Bien? Ya, vamos a hacer la curva en cero y después nos vamos a ir para abajo. Entonces, fíjate que, ¿cómo nos va a quedar C sub 0? C sub 0 también es un poco más de lo mismo. Fíjate que te queda, de hecho voy a copiar esto de acá. Y lo único que cambia es que Lo de arriba tiene que ser cero. de que esto tiene que ser cero, exactamente. ¿Cachai? Entonces, ¿cuándo eso es cero? Esa es la pregunta. Cuando lo de arriba es cero. Cuando lo de arriba es cero. Entonces, fíjate que cuando uno menos x cuadrado más y cuadrado es igual a cero. Y esto en raíz. De hecho, podemos sacarle la raíz porque si elevamos al cuadrado nos va a quedar eso, ¿cierto? Entonces, fíjate que esta era la más sencilla porque si paso para el otro lado me queda x cuadrado menos y cuadrado igual a uno.
Y esta yo la sé graficar, que es una hipérbola horizontal muy similar a la que habíamos hecho. ¿Cachai? Que en este caso, como tiene la otra al 2, esta va a ir un poco más afuera. ¿Se entiende? Esta es la naranja y esta es la verde. Entonces, cuando hagan ustedes la en uno, probablemente, bueno, les va a dar que va a ser, como va a ser solo positiva, esta va a ser la curva de nivel uno. Y después ustedes la hacen. La curva de nivel en uno. Ahí la pueden hacer después. ¿Bien? Ya, entonces, mira, lo importante ahora es ver esta parte C. Porque mira, ¿qué nos dice? Describa el conjunto de las curvas de nivel. Cuando te piden el conjunto, no me están pidiendo ni en uno, ni en cero, ni nada. Te están pidiendo, ya, cómo se comporta todas las curvas de nivel. Entonces, ¿qué podrían decir ustedes si les preguntan eso? ¿Cómo describir el conjunto de curvas de nivel? O sea, la parte C, lo voy a escribir como un poco más formal, es cómo se comporta todo el conjunto C sub K de todos los X, y, pertenecientes en este caso al dominio de la función, tal que era uno menos X cuadrado más Y cuadrado dividido en X sea igual a cualquier K. ¿Cómo se comporta ese conjunto? ¿Qué escribirían ustedes de acuerdo a lo que hicimos? ¿Alguien? Que se van alejando de la recta x igual a cero, ¿no? Ya, ya, pero algo como más matemático formalmente. Por ejemplo, si yo te pregunto la curva de nivel 1000, ¿existe? ¿No existe? Entonces, lo que se hace típicamente acá es un análisis de cómo se comporta este K. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, ¿existe siempre el K? Mira, al parecer sí, porque fíjate que en cero es esta la curva de nivel. Así que esa la tengo. En uno, que es moverme una curva para la derecha, ya sabemos que es esta de acá, que al final es la misma que está acá, pero solamente con el x mayor a cero. Y en menos uno, sé que también es la misma que está acá, pero con x menores a cero. Entonces ahora, ustedes lo que tienen que hacer rápidamente para identificar el conjunto es decir, ya, por ejemplo, ¿qué pasa si llega pongo un 3? ¿Hasta ahí? ¿Qué pasa con ese 3? Fíjate que ese 3, ¿en qué se va a transformar? Lo voy a elevar al Positivo. cuadrado, va a quedar positivo, tal como dijiste, y después va a aparecer acá. Entonces va a seguir siendo una hipérbola horizontal. Entonces, al final lo que ustedes tienen que hacer es pensar rápidamente cómo se van a comportar esas cosas y decir, por ejemplo, que la primera distinción que yo vi es que cuando los x son menores a cero, o sea, cuando los k, las curvas de nivel son menores a cero, hay una hipérbola horizontal, pero solo para los x menores a cero. ¿Se dan cuenta? La hipérbola, cuando esto es negativo, es horizontal siempre, pero solamente con los x menores a cero, porque van a aparecer acá. Cada vez más así. ¿Se dan cuenta? Dale, la otra distinción que yo observé es cuando k es igual a cero, porque cuando k es igual a cero es también una hipérbola horizontal, pero tiene una característica bien particular, que es, eh, que es esta de acá, que es esa hipérbola, ¿cachai? Que es x cuadrado menos y cuadrado igual a uno. ¿Y qué pasa con los k mayores a cero? Ese no lo hicimos, pero fíjate que cuando lo haces, que ustedes lo van a hacer después, la única restricción va a ser que los x sean mayores a cero. O sea, van a ser todas estas curvas así. Entonces, ¿qué va a pasar? Que también van a ser puras hipérbolas horizontales, pero con la salvedad de que x va a vivir solo los positivos. ¿Se entiende? O sea, fíjate que acá describí el conjunto de curvas de nivel completo. Cuando está en cero, cuando es mayor a cero y cuando es menor a cero. Así que ahí estaría como el conjunto completo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta que quieran aclarar? ¿O todo bien? Ya, vale. Vale, entonces mira, vamos con esta de acá. Mira, que esta es bien entretenida igual, mira. Después de escribir todo el conjunto, nos piden determinar el recorrido de la función. Ya.
Entonces, mira, ¿cuál es el recorrido de la función? Vamos con punto D. ¿Cuál es el recorrido de la función f? Y ahora sí, por, por participación. ¿Cómo podríamos sacar el recorrido de esta función? ¿O cuál sería? ¿Qué correspondería a ustedes? Analizando las curvas de nivel. Ya, analizando las curvas de nivel, ¿vale? Entonces ya, pero ¿qué relación tiene el recorrido con la curva de nivel? Así al ojo, viendo que la descripción previa, yo diría que va todos los reales en R, Ya, porque tenéis imagen para lo que está debajo del cero, para el cero, y para lo que está mayor a cero. ya, exacto, tal cual. Ahora mira, ya súper entonces, ahí anoté tu nombre igual. El recorrido de la función efectivamente van a ser todos los reales. Ya, ¿por qué? Porque mira, tienen que hacer siempre la analogía entre curva de nivel y recorrido. Porque mira, si lo escribimos como más formal, eh, voy a ver si lo puedo escribir como con letras mejor para no demorar tanto. Entonces, si lo escribimos por más formal, por ejemplo, sería como una curva, una de nivel, solo existe si el valor que va a tomar de la curva K pertenece al recorrido de F. Reco, ¿Cachai? Ya, ¿por qué? Y esto tienen que tenerlo bien claro, mira. Entonces, mira, una curva de nivel solo existe si el valor de K de la curva que estáis buscando, por ejemplo, el valor uno pertenece al recorrido de la función. Entonces tú puedes tener el recorrido y ver al tiro si es que existe esa curva de nivel. Entonces, un ejemplo rápido que se pone siempre, por ejemplo, es que te digan, tengo la función f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado, y te pregunten, ¿existe la curva menos 5? ¿Y aquí dirían ustedes rápidamente? ¿Sí o no? ¿O qué podemos analizar? Y la suma siempre va a ser positiva, entonces no. Ya, pero mira, más que la suma es que estos cuadrados siempre son positivos, ¿cierto? La suma de cuadrados, Bueno, sí. ¿cierto? Ya, entonces bien, entonces como la suma de cuadrados siempre es positiva, por definición, la curva de nivel, ¿te acordáis, Facundo, cómo era? Era x cuadrado más y cuadrado igualado A -5. a menos 5. Y esto no tiene sentido, ¿se entiende? Porque la suma, tal como dijiste tú, de cuadrados siempre es positiva. Así que ahí te das cuenta de que efectivamente eh, el recorrido de la función ahí se vincula con esa curva de nivel. Entonces, ¿cachai? Que el recorrido de esta función nunca va a tener el menos 5 incluido, porque su curva de nivel tampoco existe. ¿Vale? Así que ahí pueden hacer esa, esa analogía, ¿vale? Entonces, mira, vamos a hacer el último, uno de estos dos. Mira, vamos a hacer el 4. Ya, usted lo van a dejar de tarea. Ojo, mira, este sirve harto porque hay que completar cuadrados. Y eso sí, sí lo preguntan en prueba, ¿vale? Eso lo vieron en diferencial. Así que ahí les recomiendo que refresquen la memoria. Eh, hacer, ¿vale? Y vamos a ir con el 4 mira, porque tiene tres variables y con eso terminamos. Ya, mira, aquí nos dice el 4 nos dice, considere la función tanto, tanto, tanto de tres variables del logaritmo natural de tanto, tanto. Entonces nos dice, pregunta A, fíjate que lo primero que te van a pedir siempre, que llega a ser un poco aburrido, pero te preguntan determinar y representar gráficamente el dominio de la función. Ya, entonces ahora hay que tener un poco de sutileza porque estamos en tres dimensiones. Ojo. Entonces, lo primero, que es bien mecánico, que sería que el dominio de la función f va a estar dado por todos los pares de x,
coma i, coma z, pertenecientes ahora a R3, porque estoy en las tres dimensiones, tal que, fíjate, ¿cuál sería la restricción de esto? Ya habíamos visto que esto tiene que ser mayor a cero. Así que sería que z menos uno menos x cuadrado menos y cuadrado sea mayor a cero. ¿Bien? Así que la parte del dominio, bien. Ahora hay que buscar de alguna u otra forma, ver cómo graficar esto para representarlo gráficamente. Así que fíjate que acá yo hago el stop y digo, vale, ordenémoslo un poco. A ver, ¿Pero no era un cono? mira, mira, ordenémoslo un poco. A ver, ¿cómo lo ordenarías tú, Facundo? O sea, dejo el z solo y luego x cuadrado y cuadrado al otro lado. Entonces ya, mira, dejemos z menos uno y me va a quedar igual o mayor, dejémoslo, da exactamente igual, de x cuadrado más y cuadrado. Ya, entonces, ¿qué figura me habéis dicho que representaba esto? ¿Un cono? Ya, mira, cuando es de la forma, mira, ahora nosotros, esto es lo que está estorbando. Nosotros estamos buscando algo de la forma z igual a x cuadrado más y cuadrado. Ya, mira, guardemos eso en la memoria y vamos acá, mira. Ahora estamos en tres dimensiones, así que se cambian de resumen, van a la punta de superficie y busquemos algo de la fórmula, de la forma z igual a x cuadrado más y cuadrado. Ya, el primero es un elipsoide, que eso es una esfera al final. Un hiperboloide no es tampoco. Y fíjate acá el paraboloide elíptico, mira. Es z igual a x cuadrado más y cuadrado de esa forma. El cono que me habías dicho tú es de esta forma, pero fíjate que Ah, tiene la la z salida en... del C, ¿cachai? Entonces hay que tener ojo con eso igual, aprenderse la forma, ¿cachai? Pero siempre que sea z solo igual a x cuadrado más y cuadrado, es directamente un paraboloide. ¿Bien? Entonces mira, ¿qué pasa acá? Esto sería un paraboloide elíptico, o paraboloide simplemente, más sencillo. Entonces fíjate, ¿cómo dibujamos esto? Y ahora dibujamos ya en tres dimensiones, así que vendría siendo aquí, 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 X y Z acá. Vale, entonces, ¿qué sucede? Primero, fijarse que el paraboloide es discontinuo, o sea, la línea no es punteada. Y el paraboloide, de ahí como spoiler, cuando es z mayor o igual a algo, o z igual a algo, el paraboloide sale desde cero. Pero cuando es menos uno, es un más uno para arriba. O sea, sube uno, ¿cachai? Así que si esto fuera, por ejemplo, más uno, esto parte acá desde el menos uno. ¿Se entiende? Ahí por si les interesa. Entonces fíjate que esto va a ser, me va a quedar pésimo, pero va a ser algo de este estilo, ¿vale? Y con la línea discontinua. Discontinua. Ya, si ustedes tienen un control, me hacen dibujo así y me ponen que esa línea es discontinua, va a estar bien, no hay problema con eso, ¿vale? Ya, y de ahí lo pueden dibujar más bonito ustedes. La parte de afuera es discontinua. Sí, al final, o sea, todo el borde del paraboloide. Ah, ¿Cachai? ya. Sí, ¿cachai? Sí, o sea, piensa que es como, puta, como nanométricamente así como los puntitos de acá ya son continuos, pero justo el borde del paraboloide, como el manto, es discontinuo. ¿Se entiende? Sí. Piensa que antes, acuérdate que estáis pasando en dos dimensiones, por ejemplo, sería una parábola. La parábola tú hacías la línea discontinua, pero ahora estáis con un paraboloide, o sea, estáis como con algo en tres. Entonces, como el manto, como la cubierta de la cuestión es discontinuo. ¿Se entiende? Vale, entonces, para terminar, vamos con la parte E, mira, ¿qué dice? Y nos preguntan algo bien, bien directo, mira. Nos dicen, decida si cero pertenece al recorrido de la función. Ya, entonces esto va un poco ligado con lo que habíamos visto arriba. ¿Cómo veo si es que algo, un número, pertenece al recorrido de la función? Pero hablándolo en x como y.
A ver, ¿de dónde lo valoríais? O sea, porque f de x, y igual a z, ¿no? Y eso igual z pertenece al recorrido. Ya, pero fíjate que no te diría mucho si es que pertenece, si es que ese número está dentro de la función o no, ¿cachai? No te va a decir explícitamente. ¿Se acuerdan lo que hablamos hace un segundo? Mira, dijimos cuando hay algo que pertenece al recorrido, ¿dónde existe? De hecho está acá, mira. Dice, una curva de nivel solo existe si el valor de la curva o de la superficie dice pertinencia. Dice pertenece al recorrido. Pertenece. Perdón. Entonces, ¿se dan cuenta que qué tendríamos que buscar para ver si es que el cero pertenece al recorrido? ¿Qué habría que buscar? La La curva de nivel. superficie de La nivel. curva de nivel. Y en este caso, como estamos hablando de tres dimensiones, buscamos la superficie de nivel. Entonces, acuérdense de esa analogía que es bien importante. Entonces, vamos un poquito más lento, mira. Entonces, el cero pertenece al recorrido de la función f. No tengo idea. Así que, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que si existe la superficie sub cero, en este caso como la curva de nivel en tres dimensiones, en cero, entonces el cero pertenece al recorrido de la función. ¿Se entiende eso? Me interesa que quede claro. Si encontramos la superficie, que existe esa curva, o sea, que existe esa superficie de alguna u otra forma y no tiene ninguna restricción, listo, pertenece. Pero ¿qué pasa con la curva que habíamos dicho de cuando tenían la función x cuadrado m cuadrado igual a -5? Esa curva no existe. Así que esa curva no está en el recorrido. Ahora me están preguntando por lo mismo. Ya, entonces, ¿qué hacíamos con esto? ¿Cómo encontramos esa superficie? ¿Cómo la encontramos, se acuerdan? Con la función, Ya, la función, ¿qué hacíamos con la función? la Aquí está. igualamos. Ya, la igualábamos en este caso a la superficie, ¿no? Entonces fíjate que te va a quedar que el logaritmo natural de uno, no era z menos uno menos x cuadrado menos y cuadrado va a ser igual a cero. Ya, mira, y este tipo de ejercicio es bien clásico en los controles. ¿Cómo yo despejo esto ahora y veo si es que existe esa superficie? ¿Qué habría que hacer? A ver si alguien me ayuda y ahí anoto su nombre. ¿Qué habría que hacer? Tiene que ver con logaritmo natural base E, ¿o no? Algo así. Un poco más sencillo, yo creo. ¿O cómo seguirían con el ejercicio? ¿Cómo encontramos esa superficie? Que lo de que está en el argumento tiene que ser uno. Ya, perfecto. Matilde, yo igual le he hablado. Ah, súper. Entonces, fíjate lo que dice Matilda. Esto de acá adentro, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser uno, porque el logaritmo natural, perdón, el logaritmo natural de uno siempre es igual a cero. Entonces, fíjate que si esto es uno, esto es cero. Así que, ¿qué hago yo con esto? Y cuando hagan pauta se van a dar cuenta que este tipo de ejercicios sí lo preguntan. Esto implica que z menos uno menos x cuadrado menos y cuadrado efectivamente va a ser igual a uno. Y fíjate que ahora me queda mucho más sencillo porque puedo despejarlo. ¿Qué sucede con esto? Me queda que z es igual a, mira, de hecho, z, esto lo va a pasar para acá, menos 2 es igual a, paso ese para allá, me quedan positivos, igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué forma es esa? ¿Conozco esa figura? Sí, pues la misma. Es la misma. En paraboloide, de hecho, a ver, ¿qué me contestó Facundo? Mira, ¿de dónde parte el paraboloide? Ahora, Del 2. ya del 2. Fíjate, cuando eran menos, esto va a subir, así que ahora va a partir desde acá, ¿cachai? Tiene sentido que está dentro de esto de acá, ¿cachai? Entonces fíjate que esto va a seguir siendo un paraboloide,
Un paraboloide elíptico. Entonces, ¿qué sucede? ¿Existe esa curva? O sea, ¿existe esa superficie en cero? Sí. Y fíjate que hay infinitas combinaciones de x, y que pueden tomar valores. Así que como yo acá concluyo, por lo tanto, como existe la superficie en cero, entonces el cero sí pertenece al recorrido de la función f. Y ahí concluyo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Vale. Voy a dejar de grabar por mientras, para que no quede tan largo.